Vamos a continuar en esta oportunidad hablando de ya las cuentas que van a formar el balance general. Vamos a hablar acerca de las cuentas, los conceptos y la clasificación y ejemplos de las cuentas del activo, del pasivo y del capital. Para que nos ubiquemos en el sentido de que a la hora de que estemos haciendo el balance general, ya el ejercicio de forma práctica, podamos clasificar correctamente cada una de las cuentas. Antes de continuar, ¿verdad? Es importante que tengamos claro el concepto de una cuenta de activo, ¿sí? Una cuenta de activos son todos los bienes y valores económicos que pertenecen a un negocio o empresa y los cuales se utilizan para realizar la actividad mercantil. En otras palabras, es la suma de todos los bienes tangibles e intangibles que posee una empresa. Vayámonos ubicando por favor con cada uno de estos conceptos. Es importante que los tengamos muy claros. Un activo representa todas aquellas cuentas que son sinónimo de bienes y derechos de una empresa. Acuérdese de eso. Las cuentas del activo del balance, las cuentas del activo de una empresa representan todos los bienes de la empresa, todos los derechos de la empresa, todo aquello que le pertenece a la empresa. Eso es un activo. Un activo de una empresa son todos aquellos bienes y derechos que la empresa tiene. Bienes y derechos que una empresa tiene y que los utiliza para realizar la actividad mercantil a la cual la empresa se dedica. Todos los muebles de la empresa, todos los vehículos de la empresa, por ejemplo, son bienes de la empresa. Todo el producto que la empresa tiene para vender son bienes de la empresa. Todo el dinero que la empresa tiene en la caja, en el banco, son bienes de la empresa. Todas las ventas que la empresa ha hecho al crédito son deudas a favor de la empresa. Entonces eso representa derechos de la empresa sobre otras personas porque me deben dinero. Luego, la clasificación de las cuentas del activo van a ser de la siguiente manera. Acordémonos de esto. Las cuentas del activo se pueden clasificar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Se pueden clasificar en cuentas de activo corriente y cuentas de activo no corriente. Para que nos ubiquemos, lo vamos a definir de esta manera. ¿Cómo yo puedo identificar aquellas cuentas de la empresa que voy a clasificar como cuentas de activo corriente? Bueno, para poder clasificar una cuenta en la categoría de activos corrientes, esa cuenta tiene que cumplir ciertos requisitos o condiciones. Esos requisitos o condiciones es que tienen que ser cuentas que, por ejemplo, espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones. Número 2, mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Y número 3, espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha. Y número 4,
cuando se trate de efectivo o un equivalente de efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha sobre la que se informa. Entonces, acuérdese, las cuentas que yo voy a clasificar dentro del activo corriente son aquellas cuentas que representan efectivo. Véalo de esta manera. Las cuentas que yo voy a clasificar como activo corriente son aquellas cuentas que representan recursos financieros de los cuales puedo disponer de forma inmediata o representan bienes que puedo convertir en efectivo a un corto plazo. Ese es el criterio que usted tiene que manejar. Las cuentas que yo voy a clasificar como activo corriente son aquellas cuentas que representan recursos financieros de los cuales puedo disponer de forma inmediata. ¿Como cuáles? El dinero que tengo en la caja, el dinero que tengo en el banco. O también aquí voy a meter aquellas cuentas que representan bienes que yo puedo convertir en dinero en un corto plazo. ¿Como cuáles? El producto de la empresa. Cuando lo vendo, lo convierto en dinero. El inventario de la empresa. Son bienes de la compañía que yo puedo convertir en dinero de forma inmediata al vender ese producto. Luego también están las cuentas y documentos por cobrar. Porque las cuentas y documentos por cobrar nacieron de una venta al crédito. Entonces yo, cuando hago la venta al crédito, la di para un plazo de 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la negociación. Pero al cumplirse ese plazo, esa deuda la convierto en dinero. Y luego, en los activos no corrientes, las cuentas que yo voy a clasificar en este rubro van a ser todas aquellas cuentas que representan bienes que la empresa ha adquirido, pero no para venderlos, sino para utilizarlos en las operaciones diarias de la empresa, para generar y para producir los recursos de la compañía, como cuáles: los vehículos de la empresa, el mobiliario, los muebles, el equipo de oficina, la computadora. Todos esos son bienes que la empresa ha comprado, pero no para venderlos, sino para utilizarlos cada día en las operaciones diarias de la compañía, para ayudar a cumplir la actividad económica de la empresa y generar ingresos. Entonces, ese es el criterio que tiene que manejar usted para clasificar las cuentas en activos no corrientes. Algunos ejemplos de cuentas que puede clasificar como activos corrientes: está el efectivo y equivalentes, el inventario de mercaderías, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, los deudores varios y los pagos por anticipado. Y algunos ejemplos de cuentas que usted puede clasificar como activos no corrientes: ahí están, bueno, la propiedad, planta y equipo, que la podemos desglosar en equipo de oficina, mobiliario de oficina, vehículos, equipo de transporte, por mencionar algunas. Algún terreno, algún edificio que la empresa haya comprado también, como activos no corrientes.
Aquí están algunos ejemplos de las cuentas que podemos clasificar como activo corriente, según se las había mencionado. Y aquí también hay unos ejemplos de cuentas que podemos clasificar como activos no corrientes, según se los acabo de estar mencionando. Luego tenemos las cuentas del pasivo. En las cuentas del pasivo es importante que tenemos la siguiente consideración. Vaya, ¿qué es un pasivo para una empresa? Para una empresa, un pasivo, mire, no se complique en ese sentido y relaciónelo con estas dos palabras. Cuando estamos hablando de pasivos, estamos hablando de que para una empresa un pasivo representa deudas, obligaciones. Así de sencillo. Para una empresa, los pasivos representan deudas, obligaciones de pago. ¿Con quiénes adquiere una empresa deudas? Una empresa adquiere deudas y obligaciones, por ejemplo, con los bancos, porque le tiene que pagar los préstamos. Una empresa adquiere deudas y obligaciones con los proveedores, porque tiene que pagarles el producto que han sido comprados. Una empresa adquiere deudas y obligaciones con los empleados, con todo el personal, porque tiene que pagar los sueldos. Una empresa adquiere deudas y obligaciones con los acreedores, porque nos dan un servicio necesario para operar. Dentro de esos acreedores están CAES, ANDA, Claro, Tigo. Y acuérdese, por favor, la diferencia entre un proveedor y un acreedor. Para una empresa, un proveedor es aquel que me facilita los productos para realizar mi actividad económica. Pero un acreedor es aquel que me facilita los servicios que necesito para operar en el día a día. El agua, la luz, el internet, los teléfonos, las comunicaciones. Entonces, un pasivo, las cuentas de pasivo, se llama pasivo al valor de las deudas que la empresa contrae con el propósito de financiar las operaciones normales de la misma, como por ejemplo financiar los inventarios, ampliar sus instalaciones. Como dice en el concepto, el pasivo representa deudas y obligaciones que la empresa ha contraído. Y la empresa ha adquirido deudas y obligaciones con un solo propósito. Con esas deudas y obligaciones que la empresa ha contraído, va a poder financiar las operaciones de la empresa en el día a día. Por ejemplo, la empresa adquiere una deuda con el banco para poder realizar su actividad económica, para poder comprar producto que después va a vender. La empresa adquiere una deuda con el banco para comprar un terreno, un local, construir una nueva sucursal y que la empresa siga operando y siga creciendo. Y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de la clasificación de las cuentas del pasivo, tenemos que considerar que según las normas internacionales de información financiera, las cuentas del pasivo se clasifican en pasivo corriente y pasivo no corriente. Ahora, ¿cuál es el criterio que tenemos que manejar para identificar cuáles son las cuentas que voy a clasificar como pasivo corriente y cuáles son las cuentas que voy a clasificar como pasivo no corriente? Bueno, cuando estamos hablando de pasivo corriente, tenemos que tener claro que los pasivos corrientes representan las deudas y obligaciones que la empresa ha contraído
para pagarse en un tiempo igual o menor de un año. La norma establece que un pasivo debe considerarse como corriente. Una cuenta debe de considerarse como pasivo corriente únicamente cuando cumple ciertos requisitos o condiciones, dentro de las cuales están que se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa, o bien deben liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance. Es decir, pasivo corriente significa deudas a corto plazo, deudas que la empresa ha adquirido a corto plazo, deudas y obligaciones que la empresa ha adquirido y que van a ser pagadas en un corto plazo, y corto plazo es igual o menor a un año. Dentro de las cuentas que podemos clasificar como pasivo corriente están los préstamos y sobregiros bancarios a corto plazo, o sea, los préstamos que yo pido al banco para pagar en un año, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Aquí en estos acreedores comerciales entran, ¿verdad?, las deudas por el servicio del agua, de luz, teléfono, cable, internet, que se pagan cada mes. Luego están las retenciones legales y otros acreedores por pagar, IVA, débito fiscal y el impuesto por pagar. Esto se refiere a que cada vez que la empresa vende un producto, yo, ¿verdad?, le retengo a la persona. O dicho de otra manera, acuérdense de esto: cada vez que una empresa vende un producto, sí, el cliente me está pagando el valor del producto y un valor en concepto de impuesto, del IVA. A mí como empresa me pertenece únicamente el valor del producto, pero el dinero que el cliente me pagó en concepto de IVA, ese dinero no es mío. Ese dinero le pertenece al Estado, al Ministerio de Hacienda. Entonces, como ese dinero no es mío, el del IVA, yo como empresa tengo una obligación. ¿Obligación de qué? De entregarlo a quien le corresponde y a quien le pertenece. O sea, entregárselo al Ministerio de Hacienda a fin de mes, cuando yo hago la declaración de impuestos. Pendientes con estos detalles, por favor. Luego, las cuentas que yo puedo clasificar como pasivos no corrientes, aquí el criterio que tenemos que manejar es que yo como pasivo no corriente voy a clasificar todas aquellas cuentas que representen deudas que la empresa ha contraído y que van a ser pagadas en un largo plazo. Largo plazo es periodos mayores a un año. Entonces, todas aquellas deudas, todas aquellas cuentas que representen deudas que la empresa ha adquirido y que tiene para pagarlas periodos mayores a un año, entonces ese es un pasivo no corriente. Y por lo general, aquí en los pasivos no corrientes, por lo general se manejan deudas y obligaciones que la empresa, deudas y obligaciones que la empresa tiene y ha adquirido con el banco, ¿verdad? Y que me ha dado para pagarle 2 años, 3 años, 4 años y así sucesivamente.